En Oaxaca todo el mundo quiere ser Benito Juárez. Es como quisiera ser Chicharito o Hugo Sánchez, así. O sea, desde que inicié mis estudios de muy pequeño, mi gran aspiración, y por eso estudié economía, porque yo sabía que en el futuro, bueno, yo entré a economía en el periodo que Carlos Salinas de Gortari dejaba de ser presidente de la República, y los economistas tenían una gran influencia en la vida de México. Y entonces yo entré en el 96 a la licenciatura pensando que podía ser presidente de México. Y te digo, la única virtud que tengo no es ser demasiado inteligente, sino simplemente empeñarme en lo que hago. Y las personas llegan a creer que porque estudias el doctorado tienes un conocimiento muy amplio sobre diferentes temas, y no es así, porque un doctor en ciencias lo que ocurre es que se hiperconcentra en un tema. Ya también me ha dado ese mal síndrome del mexicano actual de verse muerto porque te ves como un héroe, ¿no? Amigos de Vida Académica, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una emisión más. El de hoy nos acompaña aquí en la entrevista el doctor Isaac Sánchez Juárez. Le enviamos un saludo a quienes nos acompañan a través del 44.3 y en www.uacj.mx. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Noé, me da mucho gusto estar aquí en UACJ TV, aprovechar este espacio para platicar con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor. Bueno, pues háblanos precisamente sobre su vida académica. Antes yo me gustaría mucho que nos comentara, ¿cómo se describe usted? Pues mira, yo básicamente empezaría por señalar que soy oaxaqueño y aprovechar el espacio para mandar un mensaje a todos mis amigos, a mi familia allá en Oaxaca, que seguramente van a ver el programa porque tenemos esa información de que lo van a pasar electrónicamente también. Entonces, bueno, aprovechar este espacio. Pues básicamente soy oaxaqueño. Y entonces como oaxaqueño hay ciertos rasgos que te definen. Yo creo que siempre el lugar donde naciste te marca. Y bueno, yo soy una persona normalmente muy trabajadora, pero también una persona que cuando llegó aquí al norte del país a trabajar en la UACJ, se encontró con algunas diferencias regionales. Aquí las personas normalmente son más abiertas, son más extrovertidas, y la personalidad nuestra en el sur es distinta, es más introvertida, es del lado opuesto. Normalmente somos más del saludo cordial, del respeto hacia la gente mayor, del respeto a los profesores, y aquí es distinta las características de los ciudadanos, por la misma naturaleza de cómo se conforma la región. Y bueno, pues básicamente eso soy oaxaqueño. Soy un tanto tímido, excepto cuando doy clases, es algo muy curioso. Cuando doy clases lo disfruto mucho hablar, disfruto mucho intercambiar con las personas, pero una vez que mi clase termina y que regreso, digamos, al mundo real, ya es totalmente diferente, ¿no? Soy alguien muy encerrado en lo que estoy haciendo, hablo poco con las personas. Ese es más o menos, digamos, algunos de los rasgos. Economista en la especialidad en Ciencias Sociales, después realizó un doctorado precisamente en Ciencias Sociales. Así es, sí. Básicamente soy licenciado en Economía, egresé de la Universidad Autónoma también, Benito Juárez de Oaxaca. Luego hice una maestría en Economía Regional, también en una universidad autónoma, en la Autónoma de Coahuila, en un centro de investigación que ellos tienen, que es sobre investigaciones socioeconómicas, y finalmente acabé en el COLEF, en el Colegio de la Frontera Norte, en su sede académica que está en Tijuana, Baja California, y ahí estudié Ciencias Sociales, básicamente. Doctora, algo lo vinculaba a Ciudad Juárez desde hace mucho, ¿no? El apellido. Su segundo apellido es Juárez, estudió en Benito Juárez. Pues sí, digamos que mis antecedentes personales, familiares, tienen que ver con Juárez. Y efectivamente, en el 98 estuve por primera vez en Ciudad Juárez, en la Autónoma de Ciudad Juárez. Y me tocó ver ahora la transformación que ha habido desde ese 98 que vine como estudiante. Llegué en un programa que se llama Verano de la Investigación Científica, que organiza la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces invita, porque todavía lo hace, a los estudiantes a convivir con un investigador ya consolidado. En aquel entonces el investigador era Cuauhtémoc Calderón Villarreal, quien a la fecha sigue siendo mi amigo, por cierto. Y vi su currículum, vi que estaba aquí en la UACJ y quise venir a trabajar con él para hacer investigación y aprender cosas de él. Llegué, me instalé, lo conocí,
fue muy curioso porque cuando yo llegué aquí a Ciudad Juárez, vi el asta monumental que está a un lado de ICSA. Sí. Y él me dijo, vente, llegué, y él no fue a recibirme a la central camionera, porque por cierto llegué en camión. Hice mis 24 horas, creo, desde la Ciudad de México hasta aquí. Se me hizo un mundo de tiempo, pero finalmente llegué. Llegué y le hablé por teléfono, le dije, oiga, doctor, ya estoy aquí en Juárez, soy del programa del verano de la investigación científica. Y él así muy frío me dijo, ah, qué bien, mira, pues entonces de donde estás, camina hacia el norte, hay una asta monumental y ahí está la universidad, vente caminando. Entonces cuando llego al asta, e incluso paso un poco, pensé que ya estaba en Estados Unidos, porque jamás había estado en la frontera norte de México, y entonces estaba yo pues además muy joven, ¿no? O sea, era la primera vez que salía de Oaxaca, así a vivir, porque era una estancia de 3 meses. Y entonces yo dije, chispas, ya crucé a Estados Unidos y ni me enteré a ver si no hay una amonestación o algo por haberlo hecho. Finalmente ya alguien pasó ahí, un paisano, y me dijo, no, estás en Ciudad Juárez todavía. Sigues en México. Sí, sigues en México. Y la universidad está aquí a un costado. Y ya llegué ahí a ICSA y ya me reporté ahí con el investigador. Doctor, ¿y por qué la economía? Mira, la economía fue porque en Oaxaca todos queremos ser Juárez. Todos tenemos la ilusión de tener una trayectoria similar al del expresidente, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo desde muy pequeño imaginé que era ser abogado, que era la vía para llegar a la presidencia de la República y que nuevamente un oaxaqueño fuera presidente de México. Entonces desde muy pequeñito, desde que iba yo en la primaria, imaginaba que iba a ser abogado. Pero conforme fui creciendo y avanzando los niveles educativos, dije, no, ¿sabes qué? Que los abogados ya no son los más importantes en materia política y especialmente económica. Entonces hay una profesión que yo no conocía, que es la economía, que me puede catapultar y me puede llevar al sitio donde quiero llegar. Y esa fue la razón básica por la que estudié economía. Una de ellas y otra es porque quería yo entrar a trabajar a la Bolsa Mexicana de Valores. Me fascinaba mucho verlos bien vestidos, que ganaban bien. Y entonces yo decía, la carrera idónea para trabajar como broker en la Bolsa Mexicana de Valores, pues es economía. Entonces digamos que son las dos razones por las que me motivó a estudiar economía. ¿Pero había otra opción? Sí había otra opción, porque yo en el bachillerato empecé, digamos, Fíjate que yo primaria y secundaria era un muy mal estudiante, para no engañar a los muchachos que pueden estar viendo el programa y va a decir, este maestro siempre ha sido esforzado, siempre se ha hecho la lucha. En la primaria y secundaria era yo de los que no iba a la primaria a veces, no iba a la secundaria, me la pasaba en la vagancia total, pero en el bachillerato descubrí a un maestro, o el maestro me descubrió a mí, que encontró cierto potencial y me llamó a estudiar biología. Y me dijo, había en ese entonces algo que se llama las Olimpiadas Nacionales de Biología, que luego ibas a un evento internacional de biología. Y él me llamó y entonces se me hizo interesante porque la materia me gustaba y empecé a entrenarme en biología y gané 2 concursos nacionales de biología. El segundo lugar, no gané el primero, porque si hubiera ganado el primero me hubiera ido a la internacional y entonces no sería economista, sino sería biólogo. Entonces finalmente quedé en segundo en las 2 ocasiones y me ofrecieron una beca para estudiar biología o ingeniería genética en la UNAM. Uh-huh. Y yo decidí no hacerlo, porque ya tenía estas ideas que te decía de la bolsa, del dinero y de ser presidente de México, ¿no? Entonces dejé al lado esas oportunidades de beca y me fui a estudiar a la Autónoma de Oaxaca, donde estaba la carrera de economía, y pues fue el inicio, digamos, de mi actividad profesional. Muy bien. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Vida Académica. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Isaac Sánchez Juárez. Le invito a que se quede con nosotros. Ya regresamos.